Muy buen día, maestras y maestros. Un gusto saludarles nuevamente en su formación. Vamos a, vamos a comenzar con nuestras actividades que tenemos para esta materia en la cual les estamos acompañando. Vamos a tomar en cuenta el objetivo de la misma, que nos dice que debemos de distinguir pues, los elementos, las fases, las etapas, los procesos y las actividades de la programación didáctica de los docentes en su práctica educativa, desde el proceso de coherencia de las características de la enseñanza, pero al mismo tiempo del centro de trabajo. Y esto nos vamos a referir básicamente a las dimensiones institucionales de aula y también del contexto. Y bajo este objetivo de la materia, pues pudimos establecer 3 actividades. La primera es una reseña crítica, la siguiente es una presentación digital y la última sería el foro de participación para que ustedes lo tomen en cuenta. Tenemos 2 sesiones el día de hoy, 9 de marzo, de 9 de la mañana a 10, y la próxima semana, que sería el 16 de marzo, del mismo horario, de 9 a 10. Les invitamos a poder participar y entrar a la sesión. Las actividades, como ustedes ya habrán revisado en nuestra plataforma, siempre hemos hecho un formato, un diseño instruccional que pues, nos permite, pues, más que todo, ampliar el conocimiento, tomando en consideración el objetivo de la materia. En ese sentido, pues vamos a revisar la unidad número 1, que son los componentes didácticos esenciales de una programación. Por ahí agregamos una cápsula de bienvenida y de la unidad temática. Pusimos información relevante sobre la formación docente, también videos que nos pueden ayudar a tener una visión más amplia y precisa sobre la didáctica y los docentes, las lecturas, la lectura número 1 de la teoría general a la enseñanza en el aula, es la primera actividad, la primera lectura, perdón. La segunda, pues ahí lo vamos a revisar ahorita en la segunda actividad. Con este texto que nosotros vamos a estar revisando y analizando, vamos a construir una reseña crítica. Recuerden, hay una estructura específica. Primeramente, debemos de establecer un título. Ustedes lo van a generar. Ese título no es el de la lectura. Ustedes, a partir de la lectura y el análisis, la reflexión y la interpretación del texto, pues lógicamente van a construir un título. Luego, una pequeña introducción, datos generales de la lectura. Posterior a ello, van a hacer esa breve introducción del tema, el desarrollo, que sería el resumen en sí de la lectura, y luego nos vamos a ir a la parte fundamental de la reseña crítica, que es un juicio valorativo, ¿sí?, personal sobre el contenido. El formato de la reseña crítica debe de tener como una extensión de 8 cuartillas, ya incluyendo, lógicamente, la presentación y las referencias, ¿no? Por ahí agregamos un video que ustedes pudiesen utilizar, un tutorial de cómo hacer una reseña crítica y los formatos, como siempre hemos mencionado, maestras y maestros, que podemos modificar el tamaño y la fuente si lo consideran prudente, ¿no? El caso del interlineado, también la justificación y todos los demás elementos que siempre hemos trabajado, siempre recuerden bien, siempre hemos estado en esa disposición para que ustedes puedan ajustarlos dependiendo el diseño que ya tengan preestablecido en su ordenador. Esa sería la primera actividad. La segunda es la presentación digital, que es de la semana 2, del 10 al 23 de marzo. La estructura de esta unidad didáctica está contemplada con un video también de la unidad temática, el concepto de un modelo didáctico, por ahí un video más sobre los 5 modelos didácticos más usados en el apartado educativo, y la segunda lectura, que son los modelos didácticos como instrumento de análisis de intervención en la realidad educativa, ¿sí? La presentación digital
Alguien por ahí nos preguntaba durante el transcurso de la semana, maestro, ¿cómo le vamos a hacer si está en formato PDF? Y nosotros necesitamos, porque yo agrego pues algunos requerimientos, algunos elementos que debe tener una presentación digital. Debe tener imágenes, debe tener texto, debe de haber animación, una estructura, una portada, el cuerpo en sí, las conclusiones y las referencias. Bueno, en ese sentido, ustedes pueden utilizar Genially, pueden utilizar Canva, pueden utilizar PowerPoint, pueden trabajar también con Prezi, bueno, cualquier herramienta que a ustedes se les facilite. Quienes tienen computadoras de la marca Apple, pues también hay procesadores y también tienen todo este proceso de las herramientas para trabajar de presentaciones. Entonces, ustedes, la herramienta que se les facilite, la construyen, la suben a su Drive, copian ese link y lo pasan en una hoja de Word, ¿sí? Lo convierten a PDF y ese documento es el que van a subir a la plataforma. Por eso decíamos que guardar el formato en PDF, ¿sí? Pero si alguien pues dice, no, pues se me complica todo este proceso de subirlo al Drive, copiar el link, pasarlo a una hoja de Word, convertirlo a PDF y luego subirlo a la plataforma, no nos preocupemos, podemos simplemente subirlo a nuestro Drive, copiar el link y pasarlo a la plataforma. Ningún detalle en ese sentido, maestras y maestros. Ustedes ya... Sí, ok. Sí, maestros, sí. Nosotros lo que siempre hemos realizado, maestras y maestros, recordemos bien. Sí, maestro, ningún detalle en ese sentido. De la misma manera que vamos a hacer la presentación, de hacerlo a cualquier herramienta que a nosotros se nos facilite, subirlo a nuestro Drive, copiar el link, pasarlo en la hoja de Word y luego compartirlo, pues también podemos hacer lo mismo con la reseña crítica. Lo que siempre hemos hecho, maestras y maestros, es proporcionar, porque dentro del desarrollo instruccional que realizo, siempre les trato de pues darles una innovación educativa utilizando herramientas y por eso la reseña crítica pues consideré factible que ustedes pudieran construirlos desde las herramientas de Google, desde los formatos que se establecen, pero si alguien dice, pues no, pues lo voy a trabajar desde Word, lo hacemos, lo subimos al Drive y copiamos el link, no pasa nada al final del día, como usted bien dice. Nosotros lo que vamos a hacer es revisar el contenido de su reseña, ¿no? Independientemente si lo hacemos con la herramienta de Google o si lo hacemos en Word, no pasa nada. Sí, me hace un gusto. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario, maestras, maestros? Sí, maestra, sí, maestra, así lo vamos a hacer. Recordemos bien que los textos, siempre que subimos en nuestra plataforma, en cualquier materia que nosotros les acompañemos, tenemos ese cuidado que se vinculen al contenido programático que tienen las unidades, ¿sí? Entonces, a partir de esta, pues subimos documentos que ustedes les pueda ayudar a tener una visión más amplia y más precisa
sobre lo que es la programación y al mismo tiempo construirlo desde ahí. Siempre las actividades las vamos a trabajar de los textos que nosotros subamos, toda la demás información que agrego, videos y también información que es relevante para ir definiendo, ir puntualizando sobre el tema que se está abordando, pues nos coadyuva, nos permite tener una visión más amplia sobre lo que estamos abordando. Sí, sí, eso es, tenemos ese cuidado en ese sentido de poder pasar información pues, relevante, ¿no? Pero la actividad es en referencia al contenido del texto que subimos nosotros. Ok. ¿Alguien más ahí de las maestras, de los maestros? ¿Tienen alguna duda, algún comentario? Ok, vean. El proceso de enseñanza-aprendizaje y los componentes y las estrategias y los métodos que podemos utilizar están encaminados a las nuevas tendencias de la educación. En el caso de la pertinencia, la calidad y los cambios estratégicos que se trabajan en ello. Los dos conceptos, pedagogía y didáctica. La pedagogía sabemos perfectamente que es la ciencia que estudia la dirección del proceso docente educativo. La didáctica es la ciencia que estudia la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Sí? La pedagogía como tal, vamos a verlo desde una postura tradicional o desde un enfoque histórico-cultural. La tradicional, como ya bien sabemos, donde el docente es la fuente del conocimiento, el estudiante es el objeto de enseñanza. Desde un enfoque histórico-cultural, el profesor es el orientador y el estudiante es el objeto y sujeto del aprendizaje. ¿Sí? Hay una transformación en ese sentido. Si nos apoya ahí, por favor, maestra, cerrando el micrófono. Si tiene abierto su micrófono, por favor. Que nos apoye cerrándolo. Gracias, maestra. Ok, continuamos entonces. Hablamos ahorita en ese momento de la didáctica, de la pedagogía, desde esos diferentes enfoques, tanto el tradicional como el enfoque histórico-cultural. Ahora, el currículum como tal, recordemos bien que vamos a trabajarlo desde una proyección estratégica, donde el docente, pues, lógicamente va a dar su clase. La enseñanza, una forma universal y necesaria del desarrollo psíquico. Aprendizaje, actividad de carácter social en un medio socio-histórico concreto. Proceso de enseñanza-aprendizaje, los juntamos. Docente, estudiante y objeto de estudio, que sería el contenido. Recuerden que hace algunos años trabajábamos con el concepto que era tripartita la educación, el docente, el padre de familia y el alumno. Ahora se sabe que sí, el agente social, que es el padre de familia, interviene, por supuesto, pero desde un desarrollo diferente al proceso de enseñanza-aprendizaje que se da en el aula. Entonces, por eso se ha transformado el conocimiento y se trabaja a partir del objeto de estudio, que sería el contenido que se aborda. Los componentes personales que se tienen que trabajar en una programación son los objetivos, ¿para qué? Los contenidos que se enseñan, el método, cómo se trabaja, la forma, cuáles son las actividades, el medio, qué recursos, la evaluación, cómo se verifica. Estos componentes se articulan, los objetivos, los contenidos, el método, la forma, el medio y la evaluación, y se echa a andar la programación a partir del desarrollo del trabajo. Desarrollar un pensamiento crítico, saber hacer y querer hacer. ¿Sí? Los objetivos, desde los propósitos en los cuales se establece para desarrollar de manera correcta, formulando cuándo se expresa la habilidad, el conocimiento,
niveles de profundidad y asimilación, el grado de generalidad y las condiciones de estudio donde se va a trabajar. Entonces, hay una clasificación de los objetivos desde el apartado educativo y instruccional. Los educativos, recuerden que son las transformaciones a lograr en la esfera, ¿sí?, de los rasgos de la personalidad del educando. El contenido son los hábitos, son las habilidades, los valores, los conocimientos teóricos que se van a establecer, ¿no? Entonces, vamos a trabajar con el FOD. ¿Qué significa FOD? Formas organizativas de los docentes. Contenido, método y medios con los que se trabajan. FOD, formas organizativas de los docentes. El método son los procesos normativos de los cuales nosotros vamos a desarrollar las competencias de los educandos y promoviendo de manera correcta el desempeño profesional de los mismos. Los medios, pues bajo el soporte en los cuales vamos a posibilitar el logro de los objetivos, interpretación en la cual se va a expresar un juicio valorativo. Las funciones de la evaluación, pues lógicamente sabemos que nos permite hacer un diagnóstico, un control del proceso de enseñanza-aprendizaje, que constituye una fuente de crecimiento y también un proceso de discriminación en la cual se puede establecer qué funciona y qué no dentro del aula. Vamos a trabajar dos conceptos sobre la actividad desde la parte de la programación en el aula. Recordemos bien que la estimulación apropiada es importante dentro del aula. Un ambiente rico, remarco, un ambiente rico en materiales diversos facilita para poderlos manipular y eso va a propiciar el aprendizaje de nuestros educandos. La función del docente lo vamos a ver desde dos posturas. Desde el pensamiento del profesor, desde la conducta del docente, que son dos métodos, el método técnico y el método reflexivo. El técnico son las destrezas de los docentes que deben entrenarse para conseguir una conducta eficaz en el proceso de enseñanza. Y el reflexivo es reflexionar en la práctica y sobre la práctica, ¿no? Entonces, dentro del método técnico vamos a encontrar los paradigmas del proceso producto. Dentro del reflexivo vamos a encontrar los procesos donde el contexto, las creencias y las características del alumno son parte fundamental para reflexionar la práctica sobre la práctica. En la actualidad sabemos que el éxito pedagógico va a estar vinculado a todos los modelos, tanto el técnico como el reflexivo, bajo el comportamiento del pensamiento del alumno, bajo el contexto y el programa que se establece, ¿no? Actualmente se identifican algunos rasgos, que es conseguir el máximo del porcentaje que el alumno pueda aprender, plantear tareas individualizadas, generar un clima positivo en el aula, adecuarlo al planteamiento de los espacios, de los materiales, proporcionar información tanto técnica y adecuada. Ahora, propiciar y adecuar de manera frecuente un feedback, que es la retroalimentación sobre la ejecución del alumno. Para poder desarrollar un pensamiento práctico, debemos de describir la conducta docente y valorar el grado de eficacia docente, alcanzando los aspectos de los problemas, las causas que lo motivan, para proponer las alternativas de actuación. Las destrezas de enseñanza, vamos a rematar, las destrezas de enseñanza, donde el docente competente es reflexivo, domina destrezas, pero también la capacidad de analizar y reflexionar sobre la actuación y las nuevas alternativas de intervención, que es un conjunto de conductas técnicas que realiza el profesor en el aula y que
permiten enseñar con mayor eficacia. Del Villar en el 2001 lo menciona, ¿no? Conjunto de conductas técnicas que realiza el profesor en el aula y que permiten enseñar con mayor eficacia. Entonces, ¿cuáles son las destrezas de enseñanza? La presentación de las tareas, la corrección de la ejecución, el aprovechamiento del tiempo para la práctica y la organización en el aula. La presentación de tareas, pues, lógicamente, genera la atención de los educandos, da introducción al tema, explicación al tema y lanza esa tarea, ¿no? Entonces, ahora, la corrección de la ejecución, decíamos hace unos instantes, el feedback, que es la retroalimentación, que es informar, reforzar, incentivar, ¿sí? Este proceso en el cual estamos estableciendo, hace unos instantes mencionábamos sobre las destrezas de enseñanza. Ahora vamos a compartir la forma de organizar en el aula los procesos de aprendizaje, que son los procedimientos formales que utiliza el docente para movilizar y coordinar al grupo con el objetivo de hacer más eficiente su enseñanza. Los principios básicos para alcanzar la máxima de participación del alumno es la ejecución simultánea, la alternativa, la secuencial, principios de eficacia que están relacionados con la información, con el material y con el control de clase, ¿no? Entonces, dentro de esto vamos a encontrar las categorías que son la planeación, los procesos de enseñanza, los procesos de aprendizaje, la evaluación y todos los aspectos que intervienen en la programación y en el proceso en el cual se establece la educación. Ok, les escuchamos, maestras, maestros, su participación. ¿Alguna participación, maestras, maestros? Bueno, ok, vamos a continuar entonces con el contenido. Veamos. La planeación didáctica, vinculada a lo que actualmente trabajamos los maestros, que son los proyectos, cómo pasar de un programa analítico a una planeación didáctica con base en proyectos. Bueno, tendríamos que ver que los problemas desde el programa analítico nos indica que tenemos que identificar los problemas del contexto, los procesos del desarrollo del aprendizaje por campo formativo, logrando los objetivos de la misma. El proyecto a realizar va a estar vinculado a una planeación didáctica que consiste en planear cada proyecto desde el programa analítico. Estos proyectos van a estar vinculados a cuatro tipos, ¿no? Los proyectos propuestos por la escuela para poder abordar el problema propio, los proyectos retomados de los textos sin ninguna modificación, los proyectos retomados en los textos con las modificaciones que se estén ajustando a los contextos de la comunidad y los proyectos retomados de los textos modificándolo desde el proceso interdisciplinar, ¿no? ¿En qué consiste entonces la planeación didáctica? Pues básicamente en determinar actividades a realizar en el proyecto para poder abordarlo el problema e irlo identificando y lograr los procesos del desarrollo de aprendizaje, ¿no? El que comúnmente le conocemos, el PDA, procesos de desarrollo de aprendizaje, establecidos buscando la obtención de un producto pertinente en las actividades que deben lograrse uno o varios ejes articuladores, determinar el instrumento o los instrumentos de evaluación que permitan determinar el logro del PDA, ¿no? En este caso, los procesos de desarrollo de aprendizaje.
Se debe de articular los 4 campos formativos en la planeación didáctica. Los 4 campos formativos de la planeación van a estar vinculados y se recomienda que estén relacionados con la planeación didáctica desde el PDA, ¿sí? Los procesos de desarrollo de aprendizaje, los campos formativos o disciplinas para poder tener mayor información integral, ¿sí? ¿Qué papel tienen entonces los libros en la planeación didáctica? Sabemos de antemano que traen los proyectos ya planeados y los docentes pueden seleccionar a partir del programa analítico. La planeación didáctica pues consiste básicamente en planear un proyecto desde cero cuando, cuando es propuesto por la escuela o el docente. Determinar cómo se va a implementar los proyectos seleccionados a partir de los libros, indicando el número, ¿sí?, de sesiones y evaluaciones, adaptar a la parte de necesaria de los proyectos, seleccionando los textos para que se ajusten a las necesidades de la comunidad, buscar que los proyectos sean posibles y que sean interdisciplinarios, es decir, que se articule el PDA en menos en procesos en los cuales se establecen. Entonces, ¿qué elementos mínimos debe de llevar la planeación didáctica por proyectos? Bueno, el nombre del proyecto, el propósito, campos formativos, el PDA, el eje o ejes articuladores, el tiempo, particularidades de la metodología a desarrollar, que es el enfoque STEAM, el aprendizaje basado en proyectos, el proyectos socioformativos, proyectos educativos comunales, ¿no? Cabe resaltar que las planificaciones didácticas están vinculadas a los procesos en los cuales nosotros, como parte de un proceso educativo, tenemos que realizarlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos damos cuenta que los pilares de la educación son necesarios, donde nos dice que es necesario aprender a navegar en un océano de incertidumbres a través, pues lógicamente, de archipiélagos de destreza. Edgar Morin nos los menciona. Uno de los pilares necesarios y fundamentales de la educación a lo largo de la vida son los docentes, ¿sí?, que son quienes ellos generan y hacen la programación para que el alumno en determinado momento pueda tener conocimiento mediante el aprendizaje, la orientación a través que ésta se va dando de forma continua, ardua, pertinente. ¿Cuál es el papel entonces del docente en este contexto actual? El docente es la guía, es el mediador, una persona que va a acompañar a los educandos para la construcción del conocimiento, tanto de manera individual como de forma colaborativa. Podemos ubicar el papel del docente desde un modo de constructivista, en donde el estudiante como el docente tienen un papel activo. Es importante indicar que el papel activo del docente es donde se acompaña al estudiante para poder recuperar sus conocimientos previos, genera nuevos conocimientos y puede desarrollar además de conocimientos conceptuales, procedimentales y conocimientos actitudinales, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los desafíos actualmente del docente? Bueno, que es importante retomar la fase que nos habla Edgar Morin, que nos dice sobre el proceso del pensamiento de la complejidad, sobre lo importante de aprender a navegar en este proceso en el cual antes de tener una contingencia tendríamos que tener las situaciones que desconocemos, ¿no? Por ejemplo, puede ser que nosotros desconocemos la situación en la cual el alumno atraviesa. Perdón, maestros, pero andamos un poco mal de la garganta. En una sociedad de la información donde buscamos transmitir a una sociedad del conocimiento, podemos identificar que el docente dentro de esta comunidad de aprendizaje es desde una perspectiva más directa, donde hay procesos de integración, donde podemos decir que
Las grandes verdades de la educación están vinculadas básicamente a los nuevos paradigmas, pero que también es necesario que nosotros, como parte de un proceso educativo y social, podamos establecerlos y generar conocimientos. Las claves para tener una programación adecuada, que el docente pueda trabajarlo, que sea concreta, ¿sí? La programación didáctica debe de resolver cuáles son los aprendizajes que se consideran imprescindibles para poder promover la viabilidad a lo largo del trimestre, del ciclo escolar. Sirve como una guía a la metodología y a las actividades y además permite informar al educando de cómo se va a trabajar, cómo se va a enseñar, además de organizar bien. Se pretende realizar una selección y adaptarse a las necesidades actuales y útiles para los educandos. También nos habla que debe de ser flexible. Además de esta concreción, debe valorarse la capacidad para introducir modificaciones o cambios en la programación que normalmente llevan a la actividad formativa. Es necesario ajustarse al tiempo, ahí es necesario también concretar y organizar los plazos de actuación, la temporalidad, ¿sí? Y poder llevar a cabo el proceso. Planear de manera abierta el proceso y el desarrollo en el cual se establece. También dentro de las claves para tener pues una programación docente adecuada, la evaluación, que es la experiencia del docente, que cuente, pero que uno de los factores importantes para asegurarse la programación sea útil, la revisión de la práctica. Hay que tener en claro de qué forma se van a evaluar los resultados y poder establecer también los criterios de las técnicas de control para la actividad formativa y que éstas permitan conocer en qué medida las capacidades previstas han sido adquiridas. De esa manera nosotros podemos establecer una programación más efectiva en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ok, les escuchamos, maestra, su participación, maestro, algún comentario.
Gracias, maestra, por su aportación. ¿Alguien más de las maestras, de los maestros, quisiera hacer algún comentario? Ok. A ver, entonces, vamos a ver algunas formas de considerar que actualmente, ¿nos apoya ahí cerrando el micrófono, por favor, maestro? Gracias. Buen día. Gracias, maestra. Sí, todos los campos formativos son relevantes. Recordemos bien que estamos en una sociedad de la información y el conocimiento y que estas pues, nos llevan a esta globalización tecnológica, ¿no? Entonces las funciones del docente en el día de hoy se requiere que el docente tenga un papel de formador, ¿sí? Donde no solamente va a enseñar, va a explicar, va a examinar, va a ver los conocimientos, va a ver la vigencia que tienen esos conocimientos, ¿sí? A partir del proceso de poder aprender, ¿sí? De poder promover el desarrollo cognitivo y personal del educando con las actividades críticas y aplicadas, aprovechando la información que está disponible, como bien mencionaba la maestra, ¿no? En todo este proceso de la tecnología y de la información que existe actualmente, desde un pensamiento activo, interdisciplinario, ¿sí? Donde se construye su propio conocimiento. A partir de esto, bueno, personalizar la acción docente, desde el apartado de colaboración, ¿sí? Desde una actividad o una actitud investigativa y más que todo de procesos donde se tiene que identificar el experto que domine los contenidos, la planificación,
Si puedes establecer metas de la perspectiva, hábitos de estudio, autoestima, metacognición, también ver el logro del aprendizaje, que estos sean significativos, pero que sean transferibles. ¿Sí? También esta búsqueda de la novedad, de la curiosidad intelectual, ¿sí? De la originalidad, del pensamiento convergente, ¿sí? De un sentimiento de capacidad de autoimagen, de interés para poder alcanzar nuevas metas, de enseñar de qué hacer, cómo, cuándo y por qué, ayudar al proceso de controlar la actividad, ¿sí? Bajo las experiencias de aprendizaje de los educandos, entrar a una discusión reflexiva, fomentando la empatía y el desarrollo de las actitudes positivas y los valores que deben de estar establecidos en la educación. Hacer este diagnóstico de necesidades, planificar, ¿sí? Diseñar, programar y más que todo diseñar estrategias de enseñanza y aprendizaje, de intervención educativa y que estas sean concretas, ¿sí? Buscar y preparar los recursos y los materiales didácticos, ¿sí? Ok, ¿alguna participación más, maestras, maestros? Bueno, entonces el día de hoy lo vamos a dejar hasta ahí, maestras y maestros, porque pues ando un poco afectado de la garganta y la verdad andamos ahí tomando medicamentos. Pues un gusto acompañarles nuevamente en su formación como maestros en ciencias de la educación, desde este apartado de los valores, ¿no? Quedamos pendientes por algún comentario, alguna duda en el grupo de WhatsApp institucional, en nuestra plataforma o de manera privada, pues ahí estaremos atentos, ¿no? Para las actividades que tenemos programadas para esta materia, que está vinculada básicamente a nuestra práctica docente, porque es taller de programación y didáctica. Y es ahí donde debemos de atender. Cuídense mucho, maestras y maestros, que tengan bonito sábado y excelente fin de semana.